En primer lugar, que yo siempre digo, nosotros estudiamos medicina y no sabemos nada sobre gestión, sobre cómo arrancar, por dónde empezar. Si uno no apuesta, los logros no se consiguen, es parte de la vida misma, siempre hay que jugársela y ir para adelante. Y de la mano de ustedes, del equipo, de estar todo el tiempo encima, que hay que romper con el miedo porque es la única forma de crecer para cualquier salto que uno quiera pegar en la vida. Pero cuando querés empezar a crecer o ir por más, realmente necesitas un equipo porque es mucho lo que hay que hacer y es mucho para uno solo hacerlo. Hola a todos, hoy estamos acá con la doctora Lucía, con quien en los últimos 5 meses trabajando juntos logramos alcanzar el mejor mes de facturación en los últimos 7 años y superar los 100 procedimientos mensuales. Así que bueno, Lu, comentame un poco específicamente cuáles eran tus problemas, obstáculos o frustraciones que intentabas resolver antes de trabajar con nosotros. Bueno, buen día. Primero, gracias por darme este lugar. Y yo creo que como médicos nos pasa que tenemos un montón de obstáculos y frustraciones. En primer lugar, que yo siempre digo, nosotros estudiamos medicina y no sabemos nada sobre gestión, sobre cómo arrancar, por dónde empezar. Yo creo que ese paso, como ya hacía muchos años que estaba trabajando, ese paso un poquito ya lo había dado. Y tener que meter en lo que es, bueno, finanzas, cómo gestionar, un montón de cosas que no sabemos hacer, pero una vez que arrancás y querés pegar el salto para despegar, justamente ahí es donde se empieza a complicar, ¿no? Entonces hay un montón de trabas desde los conocimientos que tenemos que formarnos más en la parte financiera y lo que es gestión, y por otro lado romper todas las barreras del médico estructurado que sabe hablar adelante de un paciente, pero que no sabe hablar adelante de una cámara, romper un poco también esa barrera y hacerse el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer enfrente de una cámara, porque a fin de cuentas es un trabajo más. Así que bueno, yo creo que esas eran un poco mis trabas personales que las tenía identificadas, pero que es como un repaso, pero tampoco no sabía por dónde empezar o por dónde encarar, porque es un montón de cosas que hay que hacer, y que también muchas veces pasa que para uno solo como médico, o más allá de que nosotros atrás también tenemos un equipo en el consultorio que dividimos las tareas, pero que aún así nos costaba encarar todo porque son un montón de frentes y para 2, 3 personas que gestionábamos de este lado también era mucho trabajo. Entonces, yo creo que esas eran principalmente las trabas que teníamos. Después, por otro lado, algo que también encuentro como una falencia en la parte de los médicos, en realidad, de todo lo que es aprender a gestionar, es que no entendemos de procesos. Entonces, entender qué significa la palabra proceso ya es un montón para alguien que está atendiendo a un paciente y no entiende, me estás hablando de un proceso y nada que ver, no entendemos. Entonces, empezar a incorporar todo eso de, bueno, a ver, tengo que encarar esto, la secretaria tiene que saber hacer esto, necesito un proceso para esta tarea, yo como médica necesito otros procesos, la parte de gestión, todo lo que sucede atrás del consultorio, y yo creo que todo eso es muy difícil para el médico encararlo solo. Entonces, es importante tener un equipo adentro del consultorio, pero también afuera, que en este caso fueron ustedes, para ir llevándonos en las cosas que teníamos que hacer. Así que bueno, yo creo que ese fue el primer camino de identificar cuáles eran nuestros problemas, tratar de encararlos y además empezar a hacerlo y bueno, creo que ustedes nos dieron mucho una mano en ese camino. Super, Lu, me alegro. Contame, te quería preguntar, ¿qué miedos te evitan ingresar o qué dudas tenías? No, yo creo que, a ver, pasa un montón de cosas. Cuando querés pegar un salto, un poco es un salto de fe, ¿no? Porque uno tiene que hacer una inversión obviamente económica, hay que jugársela, hay que entender que para pegar el salto necesitas eso, la inversión económica que tenés que hacer en un montón de aspectos. Nosotros justo además nos coincidió que estábamos cambiando de consultorio, renovando un consultorio y mudándonos de casa. Entonces, eran un montón de frentes que estábamos atacando. Entonces, por un lado, obviamente siempre tenemos la reserva de que vamos a trabajar con un equipo de gente que no conocemos, porque es así, al principio uno puede escucharse y todo, pero después cuando vamos a la práctica es otra cuestión. Entonces es un poco el miedo a tener que apostar, pero bueno, yo creo que si uno no apuesta, los logros no se consiguen, es parte de la vida misma, siempre hay que jugársela y ir para adelante. Entonces, bueno, esas por ahí son las reservas que uno tiene cuando empieza y se mete en esto, y bueno, y la cabeza que a veces juega en contra, y hay que estar muy mentalizado porque empezás, bueno, no sé si voy a poder, son un montón de cosas, me tengo que sentar a hacer esto, tengo que hacerme el tiempo para esto. Entonces, hay que romper un poco con esas barreras porque es la única forma de crecer y de salir adelante. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, puntualmente, ¿qué fue
lo que hizo que rompieras ese miedo y te animaras a avanzar y dar ese paso? Por un lado, la necesidad de crecer, de progresar, ¿no? Que nos pasa eso, o sea, las ganas de salir adelante, de que el consultorio crezca, de, bueno, de ir por más, ¿no? Nosotros ya hace muchos años que estábamos estables, o sea, que nos iba bien en el consultorio, pero queríamos más, progresar, crecer. Así que, bueno, por un lado, esa motivación, y por otro lado, debo decir que muchísimo de la mano de ustedes, del equipo, de estar todo el tiempo encima, que a veces uno tiene 10.000 tareas en el día y que por ahí el equipo de las chicas que estábamos hablando por WhatsApp, bueno, hace esto, hay que hacer lo otro, Lu, no te olvides, que pobre, yo a veces digo, nos persiguen con los mensajes, pero los médicos somos hijos del rigor, entonces necesitamos un poco que nos tengan así. Entonces bueno, eso fue también una gran motivación como para animarme yo y que además todos los que estamos atrás mío también se animen a hacer las cosas, ¿no? Desde la secretaria de sentarse y, no sé, la secretaria, por ejemplo, en su casa, ver las clases del Classroom y aprender, bueno, a ver cómo tengo que hablar con los pacientes, mejorar. Ella hace muchos años también que está con nosotros, pero es una curva de aprendizaje para todos. Así que creo que esa motivación de ustedes hacia nosotros es re importante porque, claro, capaz uno arranca con la mejor, pero después con las tareas del día estás cansado, si tienes más de un trabajo y todo, se complica sostenerlo y más cuando es algo que a uno le cuesta, ¿no? Que tengo que forzarme para que esto me empiece a fluir, tengo que forzarme para sentarme delante de una cámara, porque al principio pasa eso. Ahora, una vez que empieza a fluir, que creo que eso también es algo positivo que se logra con el tiempo, bueno, listo, che, hoy me tengo que hacer el día, sí o sí tengo que grabar estos videos, y ya fluye, ¿no? Pero hay que romper un poco al principio que no fluye, que cuesta sentarse, que necesitas todo el tiempo que alguien te esté presionando atrás de hacer, grabar, mirá que necesitamos esto para la semana que viene, que me sigue pasando igualmente, pero eso es súper motivador. Hermoso, hermoso. No, de hecho también, tipo, más a nivel feedback nuestro, todo el equipo se siente súper, súper cómodo trabajando con vos y con todo, ¿no? El equipo. Siento que se logró una buena sinergia, o por lo menos es lo que me cuentan siempre las chicas, ¿no? Y si nos tuvieses que decir, ¿qué le dirías a alguien que tiene dudas de ingresar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Lo mismo que decía antes, yo creo que si uno como profesional quiere pegar el salto, quiere crecer, necesita formarse en un montón de aspectos que no estamos preparados, que hay que romper con el miedo porque es la única forma de crecer para cualquier salto que uno quiera pegar en la vida, y que dejar un poco al lado como profesional la omnipotencia de querer hacer todo porque no podés, porque necesitas un equipo, porque necesitas justamente trabajar de esta manera que solo no podés hacerlo en el consultorio. Tal vez sí cuando empezás, ¿no? Porque te pones tu consultorio, te cierran los números, pero cuando querés empezar a crecer o ir por más, realmente necesitas un equipo porque es mucho lo que hay que hacer y es mucho para uno solo hacerlo. Terminás de trabajar en el consultorio y sabés que tenés 2, 3 trabajos más, sentarte a hacer los números, hacer las compras, las ventas, grabar, editar el contenido, las campañas de anuncios, o sea, son un montón de cosas que realmente para una sola persona es mucho trabajo y que lamentablemente si uno lo quiere hacer, bueno, no solo que es difícil, sino que a veces uno termina haciendo de alguna manera a medias, ¿no? O sea, terminas haciendo trabajo por ahí medio mediocre, por así decirlo, porque no puedes enfocarte en todo, no puedes estar en todo y a veces eso genera frustración. Entonces, hay que romper con ese miedo y animarse y entender que es necesario trabajar en equipo porque uno solo no puede encarar todo. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias, Lu, por tu tiempo, por este espacio. Bueno, si ya estás acá y querés conseguir entre 20 a 50 pacientes nuevos en 90 días, envía un mensaje y con gusto te haré un diagnóstico de tu situación actual para identificar si podemos ayudarte en tu situación actual. Adiós.